Sentado con fiebre alta, ni siquiera podía mover un dedo, desesperado por solo un sorbo de agua. Le pedí ayuda a mi hijo mayor, sin embargo, para mi consternación, regresó no con agua sino con un vaso lleno de cerveza mientras la cerveza me salpicaba. Mientras estaba acostado en la cama con una fiebre intensa, escuché risas resonando desde puerta. Era la esposa de mi hijo aplaudiendo y riéndose junto a mi hijo mayor, quien sostenía la taza vacía a pesar de mi jas febril. La escena se grabó vívidamente en mi mente. Limpiar la casa. Cuando volvamos, apenas podía creer su audacia. Había soportado el egoísmo de Luke y su esposa hasta ahora, pero esto. Demasiado para soportar. Sí, lo limpiaré. Logré decir a través del dolor en mi garganta, asegurando a mi hijo y su esposa. Me escuchó alto y claro. Mi nombre es Mabel, un ama de casa de 73 años, mi esposo Dylan, de 75 años. Pasé su jubilación enseñando caligrafía a niños en un centro comunitario cercano mientras él perseguía sueño. Lo apoyé con una sonrisa todos los días. Tenemos 2 hijos. El más joven está casado y tiene 2 hijos pequeños. Sin embargo, nuestro hijo mayor, de 44 años, sigue soltero y vive con nosotros a pesar de trabajar a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. No aporta nada al hogar. Mi esposo y yo le advertido innumerables veces, pero nuestras palabras cayeron. Oídos sordos y de la nada anunció que se casaba y trajo a su esposa a casa sin ni siquiera un saludo. A partir de ese día me encontré no solo cocinando para mi hijo sino también para su esposa, quien no mostró gratitud e hizo demandas irrazonables incluso cuando intervino. Su comportamiento persistió y mi hijo defendió el egoísmo de su esposa a pesar de mi creciente frustración. Dudé en confrontar a mi esposo por temor a que pusiera tensión en nuestra relación, así que aguanté un poco más esperando un cambio una vez más. Me encontré reprimiéndome para cumplir con mi hija. Solicitud de mi suegra de su ropa a la tintorería. Mi esposo y yo generalmente hacemos 2 viajes al año para visitar a la familia de nuestro segundo hijo en Canadá, particularmente durante la semana de feriado federal. Nuestras visitas frecuentes han fomentado un vínculo profundo con nuestros nietos que esperan ansiosamente desde nuestra llegada. Ya hemos comprado sus juguetes favoritos como regalo. Planeamos comprar un pastel como recuerdo. La emoción burbujeó dentro de mí el día antes de nuestra visita mientras iba de compras después de despedir a mi esposo en su clase de caligrafía en el camino. Me detuve en una pastelería y opté por galletas hechas a mano que durarían más que un pastel. Imaginando la alegría en rostros de nuestros nietos. Me apresuré a casa pero la llovizna pronto se convirtió en una fuerte lluvia. Llegué a casa empapado. Dudé en esperar a que pasara el aguacero en una tienda de conveniencia. Sin embargo, deseaba la comodidad de un baño tibio para aliviar mi cuerpo helado. Compré un paraguas y me apresuré a casa, pero me preparaba para un baño. La esposa de mi hijo mayor irrumpió alegando la necesidad de usar el baño con urgencia a pesar de que no era su casa. Me exigió que comenzara a cenar temprano y cerré la puerta detrás de ella estornudando mientras preparaba la cena. Temí enfermarme justo antes de nuestra partida al día siguiente. Que yo lo supiera, la esposa de mi hijo permaneció en el baño durante más de 1 hora y se despertó a la mañana siguiente, el día de nuestra visita planificada a nuestro segundo. La familia de mi hijo. Me sentí lento y mal. Mi temperatura confirmó mis temores. 100 grados bajo, una clara señal de que me había. Bajo la lluvia de ayer de mala gana insistí en que Dylan fuera solo esta vez por temor a transmitir el resfriado a nuestros nietos a pesar de su preocupación. Lo insté a que continúe asegurándole que era solo una fiebre leve y un resfriado menor. Anticipé que me sentiría mejor después de tomar un poco de medicamento. Descansar en casa. Dylan, quien generalmente no interactúa mucho con nuestro hijo mayor y su esposa, les informó de mi condición antes de irse y les pidió que hacer las tareas del hogar en su ausencia mientras me despedía de Dylan con una sonrisa y me preparaba para regresar a la cama. Escuché a mi hijo mayor y esposa conversar sus comentarios. Me sorprendió. Qué molestia, es solo un resfriado, pero ahora que papá se fue, puedo relajarme un poco. Comentaron que no podía comprender su actitud considerando que vivían en nuestra casa sin contribuir financieramente,
Pero lamentablemente no fue inesperado cuando les señalé que solo tenían sus comodidades gracias a Dylan, Luke y su esposa. Ofendida al insistir que nos estaban haciendo un favor al quedarse con nosotros en nuestra vejez era absurdo, especialmente considerando que se habían mudado sin invitación y actuaron como si nos estuvieran haciendo un favor a pesar de sentirse mal y querer descansar temprano. Traté de ignorar sus comentarios. Y me retiré a mi habitación, sin embargo. Nuera irrumpió instándome a no dejar de cocinar solo porque me sentía mal. No era apropiado que una mujer de 35 años dependiera de su suegra para cocinar a pesar de mi enfermedad. Insistí en que se las arreglaran solos para la cena, una responsabilidad que mi esposo debería haberles recordado antes de irse, a pesar de mis. Por descansar, mi nuera persistió obligándome a levantarme y preparar una comida ligera. Luke regresó a casa pero no reconoció mi presencia en la cocina, en cambio, exigió saber por qué el baño no estaba listo, pero su desprecio por mi enfermedad era evidente, pero seguí terminando la comida y luego preparando el baño. Al regresar a la de estar, encontré a Luke y su esposa discutiendo con entusiasmo. Un próximo viaje al extranjero completamente ajeno a mi malestar, me revelaron planes para un viaje de 3 semanas a Europa. Una sorpresa para mí, ya que no había escuchado nada al respecto de antemano. Me sentí aliviado al saber que estarían lejos a partir de pasado. En el por la mañana, Luke y su esposa estaban listos para partir para su viaje. Mi condición se había deteriorado hasta el punto de que ni siquiera podía levantarme de la cama cuando revisé mi temperatura. Tenía casi 103 grados Fahrenheit. Tenía sed, pero no podía levantar la cabeza debido a los golpes. Dolor de cabeza. En un estado lamentable cuando Luke se acercó a mí: oye, cocínanos algo de comida que aún puedes cocinar incluso si estás resfriado, dijo sin darse cuenta de mi condición. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a mi hijo decirle a su madre enferma que cocinara. Ordené comida, logré decir débilmente. Luke frunció el ceño. Se fue sin decir una palabra antes de salir de la habitación. Le pedí que me trajera un vaso de agua con la esperanza de que al menos hicieras eso por mí. Sin embargo, cuando Luke regresó, trajo un vaso lleno de cerveza. Y me salpicó todo mientras yacía en cama con fiebre alta desde la puerta. La risa de la esposa de mi hijo mayor resonó acompañada de sus palmas divertidas junto a ella. Mi hijo Luke también se reía sosteniendo una taza vacía. Era una vista increíble. Grabado en mi memoria a pesar de mi estado febril: asegúrate de limpiar la casa antes de que regresemos. La esposa de mi hijo se burló antes que abandonaran alegremente la casa. Reuní fuerzas para responder prometiendo mantenerla limpia a pesar del dolor en mi garganta. Exhausto me quedé dormido sin incluso limpiando la suciedad empapada en cerveza de mi cara. Cuando me desperté me sentí algo renovado. Estaba atontado. Sorprendentemente no me sentía pegajoso en absoluto y las sábanas de mi cama habían cambiadas. Desconcertado, me recibió mi esposo Dylan, quien entró en la habitación. Habitación con un lavabo. Preocupado, me preguntó, ¿estás bien? Me sorprendió, ¿no se suponía que estaba con la familia de nuestro segundo hijo? Intenté expresar mi confusión pero no pude sentir mi desconcierto. Dylan me explicó que había regresado temprano al darse cuenta de mi deterioro. Desconfiaba de que Luke y su esposa me cuidaran. Había interrumpido su visita y volado de regreso a casa instado por la familia de nuestro segundo hijo. Cuando Dylan regresó, me descubrió tirado exhausto en la cama con un persistente olor a cerveza en el aire. Rápidamente limpió la cara con una toalla húmeda, arregló el área y cuidó mientras dormía durante un día completo. Cuando me preguntó qué había pasado, traté de explicarle, pero mi voz me falló. El recuerdo de que Luke me salpicó con cerveza me hizo llorar. Al ver esto, Dylan me trajo un poco de agua y se disculpó diciendo que lo siento, no debería haberte pedido que descansaras por ahora. Luego, a preparar unas gachas, habiéndolas preparado cuidadosamente con antelación para que estuvieran listas cuando despertara. La amabilidad de Dylan me hizo llorar. Mis ojos nuevamente y gracias a su cuidado recuperé mi energía en aproximadamente 2 días. Cuando le conté a Dylan sobre las acciones de Luke y su esposa mientras él estaba fuera, su expresión se volvió severa. «Puedo soportarlo más», murmuró. Yo también me sentí incapaz de apaciguarlo.
como lo había hecho antes porque no podía perdonarlos. De hecho, Dylan y yo habíamos estado planeando en secreto construir una nueva casa sin informar a nuestro hijo mayor y su esposa, aunque la nueva casa aún no estaba terminada, ya nos habíamos mudado a un apartamento. Alquiler mensual y vendimos nuestra casa, sorprendiéndolos con la noticia de que alguien interesado en comprar nuestro terreno para construir una tienda se había acercado a nosotros, lo que facilitó la venta rápida. Inicialmente teníamos la intención de conservar la antigua casa para nuestro hijo mayor y su esposa, pero después por la forma en que nos trataron. No había necesidad de considerarlos, la propiedad ya se había convertido en un lote vacío, dejándolos sin duda sorprendidos al descubrir que la casa ya no estaba. La nueva casa estaría terminada en aproximadamente 2 semanas gracias a un amable contratista que nos permitió guardar nuestras pertenencias y muebles históricos allí con anticipación después de que le explicamos. Situación cuando informamos a nuestro hijo y a su esposa sobre nuestros planes, nuestro hijo gritó, ¿estás bromeando? Te denunciaré a la policía en ese momento con su esposa gritando. En el fondo, mi esposo Dylan tomó el teléfono y lo cambié al modo altavoz en voz baja, se dirigió a nuestro hijo y le dijo, adelante, díganle. La policía. Yo también les diré que ustedes le arrojaron cerveza a su madre enferma y luego se fueron de vacaciones en el extranjero incluso obligándola a hacer tareas domésticas mientras estaba enferma. ¿Quién creen ustedes que es el mayor pecador? ¿Ustedes no son nosotros por deshacerse de sus cosas? La expresión de mi esposo mientras a nuestro hijo mayor se parecía a la de un villano ignorando las palabras de Dylan, nuestro hijo. Continuó protestando, esto no tiene nada que ver con eso, al vender la casa, donde se supone que debemos vivir, ¿dónde se quedan ustedes? Dylan respondió firmemente que la casa era originalmente nuestra, tenemos derecho a venderla, además, ya. Eres nuestro hijo. Ya no nos contactamos antes de colgar. 2 semanas después recibimos una llamada informándonos que nuestra nueva casa estaba terminada. Dylan y yo nos dirigimos con entusiasmo. La llamada era del carpintero, un amigo de Dylan que se desempeñó como supervisor del sitio y nos mostró la casa. Al explicar el diseño diseñado como una casa de un solo piso con nuestra futura jubilación en mente, superó nuestras expectativas en Beauty. Agradecemos a los carpinteros que se fueron. Dijimos que Georgia realmente nos ayudó en el pasado, así que esto no es nada, así que Dylan y yo comenzamos a vivir en nuestra nueva casa. Era incluso más cómoda de lo que habíamos imaginado. Nuestra vida era pacífica sin nuestro hijo mayor y su esposa cerca. Sin embargo, aproximadamente un mes después de mudarnos, nuestro hijo mayor y su esposa aparecieron inesperadamente. Ni Dylan ni yo habíamos revelado nuestra dirección a ellos y nuestro hijo menor, Luke, y su esposa tampoco deberían haberlo hecho. Probablemente contrataron a un detective para encontrarnos haciendo sus derechos. Nuestro hijo declaró, oye, no es justo que vendas la casa, te deshagas de nuestras cosas y luego te mudes a un lugar tan agradable. Ustedes mismos como su hijo mayor tengo derecho a vivir aquí, ¿no? Con bolsas grandes en sus manos parecían decididos a mudarse. En ese momento Dylan y yo quedamos desconcertados cuando nuestros se acercaron desde la parte trasera de la casa. ¿Qué están chicos aquí? ¿Con qué fin después de tomar nuestro lugar de vida? ¿Cómo te atreves a preguntar tal cosa? Dylan exclamó, pero nuestro hijo se mantuvo desafiante y afirmó que a partir de hoy también viviremos aquí mientras se preparaban para entrar por la puerta principal. Hola, Luke, ¿qué estás haciendo? Aquí estás aquí para causar problemas otra vez. Vamos, ya tienes edad suficiente para cuidarte solo, dijo León con una mirada de sorpresa en su rostro. Al lado de él estaban su esposa y sus 2 nietos que habían venido a visitar porque la nueva casa acababa de ser construida. Terminó después de un rato en casa. La familia de León fue a una tienda cercana. ¿Quiénes son? Se refieren a personas. Lila, estudiante de 5º grado, preguntó inocentemente. De repente León, que estaba a punto de pedirle a Luke y su esposa que se fueran, tuvo una idea. Mientras la familia de Jasper se queda por una semana, ustedes 2 deberían quedarse aquí, pero no dejaré que se queden para siempre, dijo dando la bienvenida a todos a la casa mientras se reunían en la sala. Luke y su esposa se sentaron en el sofá. PHW, estoy cansado, ¿puedo tomar un poco de café, madre?
Político me gusta negro Luke preguntó casualmente. La esposa de León se sorprendió. La tranquila petición de Luke y su esposa, entonces los nietos se acercaron a Luke y su esposa. ¿Por qué no pueden hacer las cosas ustedes mismos? Incluso yo, un niño, puedo servirme mi propio jugo a uno de ellos. Dijo que los comentarios inocentes de los nietos incomodaron a la esposa de Luke, así que fue a su propio café, pero las preguntas de los nietos continuaron. ¿Por qué no puedes cocinar o limpiar lo que ensucias? Mi mamá y mi papá siempre lo hacen. Dijeron que los nietos que fueron criados bien por la esposa de León era responsable y a menudo la ayudaba. León también trabajaba junto a su esposa, por lo que confuso para los nietos ver a Luke y su esposa sin hacer nada al principio. Luke y su esposa respondieron, pero las preguntas continuaron al final de la semana, estaban agotados. A la esposa de Luke no le gustó especialmente que la llamaran tía. No me llames tía, dijo con seriedad, pero cuando los nietos le preguntaron por no decir que no era lo suficientemente joven para ser llamada hermana, se sorprendió. Incluso León y yo, que estábamos escuchando cerca, pudimos no dejé de reírme después de que Jasper y su esposa se fueron. Le pedimos a Luke y a su esposa que también se fueran. ¿Estaban cansados de las constantes preguntas de los niños? Que se fueron sin mucho problema. Sin embargo, unos meses después recibimos un mensaje preguntándonos si podían prestarnos algo de dinero. Hasta entonces se habían quedado en nuestra casa comiendo nuestra comida sin pagar ya que Luke, nuestro hijo mayor, ganaba suficiente dinero con su trabajo en la tienda de conveniencia para cubrir todos los gastos. No fue problema después de ser desalojados de nuestra casa, Luke y su esposa. Se esperaba que asumieran la responsabilidad de sus propios gastos, sin embargo, continuaron gastando dinero como si nada hubiera cambiado, dependiendo de fondos prestados sin ningún ahorro. El único ingreso de Luke provino de su trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, mientras que no mostró interés en encontrar trabajo. Sus circunstancias fue audaz de su parte al pedir ayuda financiera. Nunca más les prestaremos dinero ni les ofreceremos ninguna ayuda, les dijimos firmemente antes de bloquear el número de Luke. Unos días después, mientras mi esposo y yo estábamos fuera, recibimos una llamada de la empresa de seguridad para hogar. Luke y su esposa habían intentado irrumpir en nuestra casa a través de una ventana. Fue lamentable verlos recurrir a tales medidas por desesperación, aunque fueron rápidamente detenidos por la seguridad y luego liberados por la policía. Recibieron una dura reprimenda desde entonces. Luego cesaron sus intentos de invadir nuestra casa, bloqueamos sus llamadas asegurándonos de que tengamos más contacto con ellos. Según nuestro segundo hijo, León, Luke, incluso le pidió dinero. Parece que Luke había pedido prestado dinero a tiburones solitarios y ahora estaba en derrón debido a su incapacidad para pagarlo. Te lo provocaste tú mismo, lidia con tus propias deudas. León respondió con firmeza antes de bloquear el número de Luke. Por nosotros, hemos elegido dejar atrás a aquellos que vertían cerveza sobre una persona enferma, mi esposo. Ahora imparte clases de caligrafía desde nuestra casa brindando un ambiente tranquilo para el aprendizaje y la creatividad. Cuando Jasper y su familia visitan a los nietos y otros niños disfrutan de las clases de caligrafía juntos forjando amistades y creando recuerdos. Momento.